Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Hoy es día jueves, hoy es día 15. Hoy es de los buenos días para operar para todos aquellos que los hacemos por vía análisis de mercado. Martes, miércoles y jueves son de los días más recomendados para operar en el mercado. Luego de la apertura del día domingo, que como saben siempre entra el mercado convulsionado, que los días viernes el mercado puede poner un poco lento porque cierra al final de la tarde. Entonces, martes, miércoles y jueves son de los mejores días para operar en el mercado. Bien, bienvenidos a nuestra sesión de Forex de análisis y esta es para explicar y enseñar a que ustedes puedan hacer sus propios análisis. Bienvenida Marisol, muy buenos días. José, muy buenos días. Juanse, buenos días. William, Tute, Gina, buenos días. Luis, muy buenos días. Carolina, William, Zaira, buenos días. Wilson, buenos días. Andrés, Lina, muy buenos días. Y vayan encendiendo sus cámaras, muchachos. Recuerden, ese es un espacio de comunidad y es importante que nos veamos, no solo ver los cuadritos en negro que de pronto están por ahí en una pantalla. Y bien, vamos a empezar a hacer nuestro resumen de lo sucedido del día de ayer. El día de ayer se dieron los anuncios y creo que no fue sorpresa para nadie que mucho de eso ya estaba descontado en el mercado. Vimos de pronto un movimiento, una acción del mercado, pero inmediatamente vimos su reversión, cómo volvió a subir y durante el día pues ya empezó a hacer el movimiento que todos estamos esperando, haciendo su respectivo retroceso. Sin embargo, no fueron así los fuegos pirotécnicos como esperábamos del día de ayer. De pronto algunos que todo el mundo empezara a bajar eso, así como que es como una vela cuando se derrite, en el caso del NZ de Cat que empezaba a bajar así derretido, no, creo que en el primer impulso lo vimos todo y inmediatamente hizo la corrección del mismo tamaño que el impulso y todavía hizo un nuevo alto más alto. Sin embargo, luego, y ahorita lo vamos a ir a revisar con detalle, vamos a ver qué es lo que ha estado pasando para que, como les decía siempre, eh, lo que sucede en el mercado no nos tome por sorpresa. Y digo no nos tome por sorpresa porque mucho de eso ya sabemos qué es lo que va a suceder. Entonces, a veces de pronto, yo sé que todos tenemos el deseo ferviente de que el mercado vaya a favor de nuestras operaciones, pero debemos de ser conscientes de lo que sucede en el mercado de tal forma de que podamos tomar decisiones bien informadas y que sean decisiones frías, muchachos, decisiones frías. Lamentablemente acá hay que dejar el corazoncito de pronto de un lado, las emociones de un lado, para que tomemos buenas decisiones. Y bueno, vámonos hoy directamente al mercado. Ya sabemos que hoy también hay anuncios y empiezan temprano. De hecho, ya empezaron algunos de los anuncios durante la madrugada y vamos a ver de esos anuncios de la madrugada qué es lo que sucedió. Vemos los anuncios que ya teníamos para el franco suizo. Dentro de ellos había políticas monetarias y eso. No hemos visto, honestamente, mayor movimiento dentro de lo que revisé rápidamente hace 5 minutos en qué movimiento se había generado digamos, el CACHEF, que es el que tiene la relación directa con el franco suizo. No vi nada eh, espectacular ahí, ¿verdad? Eh, a las 7:15 tenemos anuncios para el canadiense y el euro y a las 7:30 estos para el dólar norteamericano. Esperemos que algunos de estos anuncios empiecen a generar esos movimientos, porque de lo contrario, lo que sucederá es que nuestra operativa, para los que están operando ahí con los canadienses, pues podría tomar un poco más de tiempo. Y dicho eso, nos vamos al primer amiguito, que es el NZD-CAT. NZD-CAT. El NZD-CAT vimos de acuerdo a lo que hemos venido proyectando a las zonas, solo para ponerlos en contexto y para recordar lo que habíamos visto en cuanto a el FIBO bajista que había venido formando y que había entrado en su retroceso. Alguien preguntaba ayer, aquí ven.
Este es el FIBO, hizo su retroceso, superó la B y se fue a la zona profunda. Nosotros lo esperábamos en ese rectángulo y que subiera un poco más. Lo hizo y llegó a la zona donde rompió el FIBO bajista, porque aquí es donde estaba la A. Y la pregunta, nos decía ayer alguien, este, si rompe el FIBO, puede ser que no cumpla o que sí cumpla. Sí, cumple. Esa es la opción A, que creo que es la que todo el mundo está esperando, ¿verdad? Precisamente ya vimos cierto movimiento a la baja y ahorita lo vamos a ir analizando hasta llegar a los 15 minutos para ver esa ruptura, que era lo que estábamos buscando. Lo que estábamos esperando es esa comprobación, esa ruptura de la estructura. Entonces, eso es lo que vamos a ir buscando. Pero solo para que ustedes vean, y ayer lo medimos, superó, o sea, la ruptura del FIBO bajista por 10 pips. 10 pips en temporalidad de una semana es una miseria. Sin embargo, pues técnicamente lo superó. Al romperlo, decíamos que lo que vamos a ver luego es que, y tal como lo dice Jared Martínez, el chief, nosotros siempre debemos de prever que pueda superar de pronto el movimiento del mercado, que pueda superar por una cantidad de pips el FIBO, lo cual no significa que no vaya a cumplir. Porque, y esa es la opción A, porque la opción B es que continúe tomando liquidez hasta la siguiente resistencia, en cuyo caso pues ya habíamos hablado de cuál es la distancia que recorrería desde el borde del FIBO, estaríamos hablando de unos ciento y algo de pips, 127 más o menos. Entonces, sin embargo, los anuncios del día de ayer que salieron positivos, bueno, salieron de acuerdo a lo proyectado, que lo que se estaba proyectando se dio. Entonces, cuando eso sucede, el mercado previamente ya ha venido, ustedes han visto, ha venido preparándose y ha venido haciendo lo que llamamos descontar ya ese, ese movimiento, esa cantidad de pips que de pronto ese volumen de mercado ya lo viene descontando. Entonces, a veces no se da el movimiento y nosotros nos quedamos así como que, ¿what? ¿Qué pasó? O sea, esperando que se diera un movimiento realmente fuerte y no lo hay. Entonces, todo está dentro de lo que hemos venido proyectando y técnicamente hablando nos mantenemos ahí y ahí está. A pesar de los anuncios de los fundamentales, las palabras de Jared Martínez cuando dice el análisis técnico contempla ya muchos de los fundamentales, pues créanme que con el tiempo hemos venido comprobando mucho de eso, porque en el análisis técnico, miren, está dentro del análisis técnico todo lo que se ha venido dando. Bueno, vámonos a un día. En un día tenemos ahí el detalle de lo que ya hemos venido viendo. Igual vimos la ruptura. Aquí está el FIBO más grande, que es el que estaba activo. Rompió por un pelín y empezó a bajar. Ya con un segundo día, perdón, con un segundo día ya, y luego de quedarse en esta zona, ahí retesteando un poquito, empezó a bajar. Pero quiero irme directamente ya a una hora y más específicamente a los 15 minutos para mostrarles dónde es que se da el rompimiento y dónde es que nosotros debemos de estar pendientes. Vean, aquí ya en este FIBO de una hora, en lo que teníamos como FIBOs alcista, parece que hubo una actualización de la plataforma porque veo que algunas cosas, algunos iconos cambiaron hoy que levanté la plataforma. Entonces siento que de pronto está como lento, ¿sí? Vimos que ya este primer FIBO, para recordárselos por acá, aquí está. Y vamos a ponerlo en 3, a ver si va mejor la línea. Este FIBO no está todavía muy, vamos a ponerla en 4. Ahí, creo que ese 4 sí nos puede funcionar. Entonces, decíamos,
Este FIBO alcista, ¿verdad? Ustedes lo recuerdan, que hizo su respectivo retroceso aquí profundo y que se fue. Aquí, vean, en este punto es donde él hizo su ruptura con esta vela. Con esta vela rompió este FIBO alcista. Y esa es la vela de, ya les voy a decir, esa es la vela de las 2 de la madrugada del día de hoy. Hoy 15 a las 2 de la mañana hizo este rompimiento en una hora y luego continuó bajando, continuó y vamos a hacer un zoom aquí para acercarlo un poco más. Y vean, aquí hizo un mechazo para romper este otro FIBO alcista. Para los que de pronto yo hablo de rompimiento y eso, yo no sé si me estoy explicando o no, pero aquí les va nuevamente. ¿A qué llamamos rompimiento de la estructura alcista? Cuando yo veo un FIBO alcista, recordemos que los FIBO alcistas son los que tienen un impulso, hacen un retroceso buscando una C para luego un siguiente impulso, que el primer punto es lo que se conoce como la A, el segundo punto es lo que se conoce como la B, el tercero es la C, que es el retroceso, digamos, idealmente un retroceso profundo, y luego la búsqueda de la D en la extensión. Entonces, como nosotros hemos venido revisando el par, todo lo que vemos en ese retroceso profundo a la zona del FIBO de una semana, ya en diario, ya en una hora, lo vamos a ver como impulsos al alza. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros lo que estamos pendientes cuando dé la vuelta y empiece a bajar. Entonces, para eso lo que tenemos que ver es que se rompa la estructura alcista. O sea, esos fibos que van hacia arriba, que hacen lo que sabemos, impulso, retroceso, un siguiente impulso, otro retroceso, un siguiente impulso, y así es como vemos ese patrón de ondas en el que el mercado se ha venido moviendo en este par. Y si no, démosle una chequeada solo para que lo entendamos bien. Vean, vamos a hacerlo más chiquito todavía, para que ahí lo vean. Esto ha venido puro impulsos, retrocesos, vamos a marcarlo por aquí, vean. Impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Ha venido, obviamente no va a ser simétrico, bonito y así, ¿no? Como quisiéramos, no. Va a tener diferentes longitudes de ondas, se llaman. Entonces, ya entendiendo bien esa parte, entonces decimos que cuando el mercado hace un retroceso tan profundo que rompe el FIBO, o sea, supera la A, ahí donde rompe el FIBO, ahí ya hubo una ruptura de la estructura. En este caso, una ruptura de la estructura alcista. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando. Eso es lo que nosotros estamos esperando para determinar ya si ya tenemos una comprobación en el movimiento a la baja ahora. Entonces, cuando vemos este FIBO, bueno, ya vimos este primero, ¿verdad? Este chiquito que estaba aquí, que ya no le aparecen los colores, ese es otro de las características y que desaparecen las letras. Cuando vemos esto, vimos un impulso, vimos un retroceso, se fue para arriba como a la extensión y aquí, en este retroceso, en esta parte de aquí, aquí miren, aquí es donde él supera la A. Supera la A y entonces rompe ahí el FIBO. Listo. ¿Qué es lo siguiente? Que vemos al otro FIBO, a este FIBO que está acá, que también tiene un rompimiento aquí. O sea, aquí lo veo bien justo. No sé si fue suficiente porque fue un mechazo. Si ustedes ven, aquí está la A. Y cuando vemos aquí, tenemos que en esta vela, cuyo bajo, cuyo punto más bajo estuvo en el 0.86318, 0.86318. Veamos, 0.86318. Miren qué nivel de precisión. Llegó exactamente el punto más bajo de la vela, exactamente al punto de la A. Miren, ahí lo están viendo en pantalla. 86.318, ahí está el punto que me lo marca cuando yo posiciono mi cursor sobre la línea de la A. 86.318 y ese es el punto más bajo, ustedes lo pueden ver ahí en pantalla donde dice low 86.318.
Entonces, el mercado llegó justo a la línea, el FIBO, con una mecha. O sea, cuando digo una mecha es que fue un impulso muy rápido e inmediatamente retrocedió. Entonces dejó esa mecha. Entonces, ahí vemos por eso que todavía aquí nosotros vemos los colorcitos y vemos la letra A y vemos la letra B. Bien, cuando nosotros ya en una hora ya vimos un primer indicio, ya tenemos una comprobación, revisémoslo nada más en 15 minutos para que veamos dónde se dieron esos rompimientos. ¿Qué es lo que ¿Qué deberíamos pasa? esperar en un futuro inmediato? Cuando digo un futuro inmediato es, pues, que lo siguiente que acontezca en el mercado sea eso. Vean, y lo hago aquí en chiquito, Estoy nada ya más con para que la una mal. vez más Hoy no entendamos. me ha dado ni un bechito. Mejor dicho, eh, ay, ¿cuál, Apaguen los micrófonos. cuál chofer? Ok. Ah, ¿alguien quiere un bichito? Anita, No, puedes apagar tu micrófono. No, ya, ahora sí. si es que yo tampoco no lo podía poner en mute, no sé, no me dejaba. Bien. Entonces, cuando nosotros vemos en 15 minutos, y aquí lo vamos a hacer así como que más en chiquito para que podamos, vean, mírenlo ahí, ven que viene solo al alza, viene subiendo, sube, y aquí en la última subida después vemos cómo empieza a bajar y viene y empieza a romper los fibos que habían al alza. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Y buscamos las primeras comprobaciones en temporalidades bajas y que esas comprobaciones vayan teniendo continuidad ya en temporalidades más altas. Entonces, ahora, ya que nosotros vemos, y aquí ya me voy a concentrar en los últimos fibos, vean, nosotros dijimos, tenemos aquí fibos al alza y tenemos este último impulso de un fibo al alza que vamos a marcar. ¿Qué pasó con ese último impulso? El, el último impulso que nosotros vimos, vean, impulso, hizo un retroceso, se vino a la zona profunda del 78, como que va a la extensión, bajó nuevamente al 86, la línea verde, recuerden, hizo nuevamente un intento de ir a la extensión y aquí, durante la madrugada, miren, empezó a bajar, y en este punto, miren aquí, que lo vemos hasta la línea, es donde hace el rompimiento de la estructura alcista y hace un siguiente movimiento ya, donde también el siguiente fibo que estaba ahí ya se lo pasa llevando. Entonces, ahora, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque ahí tenemos ya comprobación en 15 minutos y hemos tenido comprobación en una hora. ¿Qué es lo siguiente entonces ahora que nosotros tenemos que empezar a calcular? Sabemos que el mercado no se va a venir chorreadito así como que la vela se derrite de un sol. Bueno, no siempre. Hay ocasiones que sí ha sucedido, ¿verdad? Vamos a ver entonces ahora a la baja impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos. Eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces ahora, ya en 15 minutos, venimos a trazar fibos bajista. ¿Por qué? Porque yo no quiero que luego me sorprenda el mercado diciéndome de pronto, mira, todo va bajando, va súper bien, y de pronto, pucha, otra vez empezó a subir. No, señores, no es que otra vez empezó a subir, es que está haciendo un retroceso. Tenemos que ser conscientes ahora de esos retrocesos. Entonces, veamos entonces, ya en 15 minutos tengo FIBO a la baja. Al tener FIBO a la baja, debo ser muy consciente que este impulso que ya tenemos, bueno, antes de irme a ese FIBO, veamos en los FIBOs a la baja qué sucedió. Vean, tenemos aquí un primer FIBO, un FIBO chiquito. Vamos a ampliarlo aquí para que lo veamos bien. Un FIBO chiquito, el primero que formó, hizo un retroceso al 61 y bajó hasta la extensión. Aquí fue su extensión, miren, ahí. O sea, hizo impulso, retroceso y se fue a la extensión. Y el retroceso fue hasta el 61. Un retroceso, pues, bastante bonito. Otro FIBO o un pequeño retroceso. Y luego aquí, entre todo el tirín, tin, 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 que es un retroceso, aquí, en este punto, llegó a su extensión, que es la línea roja. Listo. Entonces estamos viendo que los fibos que se vienen formando están cumpliendo con su viaje a la extensión, porque este que está marcado es el que está activo.
pero ya se dieron 3 fibos bajistas. Entonces, vemos el siguiente y ahora nos vamos a este último. Vean lo que hizo. Hizo su impulso, ¿verdad? De A a la B, hizo una C, un retroceso profundo. ¿Llegó a dónde? Al 86 de Fibonacci. Y ahora hizo su viaje a la extensión. Vean, ha venido aquí en su viaje a la extensión. Sabemos que la extensión llegó hasta la línea verde. Su extensión la cumplió aquí. Entonces, ahí obtuvo la D. Y hizo una nueva formación, porque ese retroceso profundo nos da una nueva formación y nos deja ya el último FIBO, que es el FIBO que está activo, que ya hizo su impulso, ¿verdad? Hizo un pequeño retroceso, miren, hasta acá, superó la B y luego entonces ahora veríamos que hará un retroceso, y esto se los digo para que no nos asustemos, ¿verdad? Un retroceso antes de continuar en su viaje a la extensión. Entonces, ¿dónde podría estar y ahí es donde empezamos ya y le metemos resistencia? Vean la primera resistencia que va a tocar, es esta que va a romper, para luego buscar una zona un poco más profunda de fibra. Pero esto nos da ya una estructura a la baja con los respectivos rompimientos en 15 minutos que hemos estado viendo. Entonces, en una hora, nada más para buscar, probablemente acá deberíamos ya empezar a ver alguna formación a la baja. Y entonces, a partir del punto más alto, es donde nosotros venimos y empezamos y trazamos fibos bajistas ahora. Y ya vemos este primer fibo, 2 fibos, ¿verdad? Que aparecen únicamente punteados porque ya hicieron, y vamos a ampliarlo aquí para que lo veamos bien, ya hizo su respectivo impulso, miren, hizo un retroceso arriba del 61, casi el 78, y luego su viaje a la extensión. Y su viaje a la extensión ya cumplió aquí. Entonces, ese FIBO ya no está funcionando y buscamos otro. ¿Por qué? Porque ya cumplió. Entonces, todavía no hay otro FIBO que esté formado en una hora porque todavía no vemos un retroceso que nos permita decir, ¿sí sabes qué? Ya estamos en el siguiente. Ojo, aquí para marcar muy bien los fibos y que no se les marque uno que en una vela que no es que utilizamos mucho zigzag y utilizamos muchos fractales para que determinemos bien esos puntos que son los que estamos buscando siempre para marcar nuestros respectivos fibos. Entonces, ya en el NZDCAT creo que ya tenemos los indicios y digo tenemos los indicios porque todavía en una hora sí es cierto que rompió un fibo y que ya veo una estructura de fibos a la baja, rompió el fibo alcista y ya veo una estructura. Yo espero que rompa este otro de una hora, este otro fibo alcista de una hora para que caiga. Recuerden, quizás conmigo lo que van a encontrar a veces es una posición un poco más conservadora en ese sentido, porque somos prudentes en esperar el momento y no montarnos de pronto en la ola pensando, esto ya se vino a la baja y aquí me voy de un solo con todo y vengo porque paciencia, muchachos, paciencia. La paciencia paga. Porque si yo si yo hago eso, yo no voy a decir que es una equivocación, ¿verdad? Eh, si yo hago eso, corro el riesgo de que de pronto haga un retroceso por los fundamentales, por lo que sea. Esas subidas abruptas que vemos, que mata órdenes, que da miedo, sube abruptamente y después cae. Entonces, yo espero mejor pacientemente. Sé que va a haber un buen recorrido que puedo tomar. ¿Y dónde mido ese recorrido? Me voy a una semana. Miren, señores, aquí voy a tener para darme gusto en buena cantidad de pips que puedo obtener y solo aquí en este tramo estaría como más de 400, 500 pips. O sea, voy a tener espacio para poder con calma y con paciencia hacer entradas y reentradas. O sea, y esto, ojo, fuera de la estrategia de Epic Grabber, para los que operamos manualmente, voy a tener la posibilidad de cosechar buenos pips haciendo entradas y reentradas. ¿Y cómo van a ser esas entradas y reentradas? Bueno, me vengo a revisar siempre una hora. Yo opero en una hora, ustedes lo saben bien, yo se los he comentado, se los he compartido, y como opero en una hora, entonces me mantengo pendiente de estos rompimientos y las siguientes formaciones, porque aquí probablemente lo que estoy esperando es una nueva formación de un FIBO a la baja,
que va a tener su respectivo retroceso y en ese retroceso ahí es donde nos montamos, porque sabemos que para romper ahora este FIBO va a tener que hacer un retroceso para tomar fuerza y continuar a la baja. Dicho eso, pues creo que ya estamos muy conscientes de qué podríamos esperar en el NZ de CAT y entonces ahora nos vamos al CAT Chef. No sé si de pronto antes de que me vaya para el otro hay alguna pregunta sobre el NZDK. Creo que el panorama está muy claro en ese sentido. El panorama está muy claro y no hay como que mucho que ya veamos. Lo que esperamos es básicamente que los anuncios de hoy aceleren ese movimiento que ya estamos viendo. Conclusión, Jorge, usted puede sacar su propia conclusión. Imagino que ha estado estudiando en la academia y después de hacer todo el análisis y la revisión de los FIBOS, ya tiene criterio para tomar una decisión. No esperen que nosotros como facilitadores les digamos, sí, esto va a la baja o va a la alza. Ustedes saquen su propia conclusión, vean el análisis, revisen el análisis, hagan sus proyecciones. Aquí nosotros les damos toda la información técnica para que cada uno pueda tomar esa decisión. Si no, esto sería triste, ¿verdad? Porque es como que yo le estoy diciendo, sí, y la entrada es en un punto específico y la salida en otro punto específico. No, estas no son ideas de trade, estas no son señales. Esta es información para que aprendan a hacer análisis de mercado, para que revisemos en conjunto el mercado y para que aprendamos a tomar decisiones bien informadas. Ok, entonces no veo ahí comentarios sobre el par importantes. Vámonos al CAT-CHEF. Y en el CAT-CHEF vamos a encontrar mucho de lo que ya venimos conversando y esto me gusta por eso siempre que los análisis los iniciemos en temporalidades altas, donde nosotros podemos aquí ver ya en el CAT-CHEF lo que hemos tenido marcado y definido durante la madrugada. Los anuncios del franco suizo pues no hicieron mayor movimiento. Se mantiene en la zona que definimos. Como le dije, yo todavía esperaría que baje un poquito más. ¿Por qué? Porque todavía tiene que ir a recoger esa liquidez que tiene acá abajo. Lo dejamos marcado con estos óvalos aquí, donde dijimos, ¿sabes qué? Aquí sería mi zona. Nosotros ya marcamos como ya nuestra zona de compras, esta zona que está aquí abajo con nuestro respectivo rectángulo. Saben que vamos a poner las zonas con los rectangulitos, donde ahí nosotros vemos aquí cómo está el mercado, hasta dónde está llegando y por qué ahorita que viene cerrando todo. Miren, viene cerrando todos estos order blocks. Esos order blocks son esas mechas, eso es liquidez en el mercado. Y yo les decía, lo único que me queda aquí es una variable que yo todavía veo aquí que hay liquidez un poco más abajo y que si el mercado de pronto rompiera el FIBO, ¿ves? Hoy está haciendo cositas locas el Smart Trader. Y de pronto, si yo veo que hay un rompimiento que se da acá, y lo vamos a marcar, un rompimiento de la estructura alcista, este rompimiento aquí, y vamos a cambiar la línea, vamos a ponerla ahí punteada y le vamos a cambiar el color. Vamos a poner aquí en azul para que lo veamos. Si rompe aquí a la altura del FIBO alcista, pues yo estaría enfrentando que caiga hasta esta zona. Y esa es la única variable que yo les decía. ¿Por qué? Porque tiene todavía aquí esta liquidez, esta zona. Por eso marcamos esas zonitas ahí, porque estaríamos llegando a esa zona. Que eso es digamos, el peor escenario, digamos. Pero yo debo prepararme siempre para esos peores escenarios, siendo consciente de que existe la posibilidad. Pensé que durante la madrugada con el franco suizo podía generar un movimiento más fuerte, sin embargo, no lo hizo. Espero ya los anuncios de los próximos minutos, los de las 7:30, hora de Centroamérica, ¿verdad? Lo que van a generar sería el movimiento ya al alza. Entonces, pero todavía podría esperar que baje un poco más, o sea, que pase la zona que definimos, esta zona donde el mercado va a retroceder, llegue un poco más abajo acá y que luego haga el movimiento al alza. Eso significa que estaríamos hablando de que ya con esta bajada,
que baje un pelín más por acá y luego empiece sus movimientos al alza. ¿De cuánto sería ese pelín? Recordemos que estamos en temporalidades de una semana. Entonces, no sé, ahora el botoncito este está haciéndome cosas al revés. Como de unos 50 pips podría esperar ese pequeño, todavía esa pequeña bajada. Unos 50 pips sería, digamos, como mi peor escenario antes de que empiece a subir. Cristian, por ahí veo tu mano levantada. Sí, buenos días, profesor. Muchas gracias por su notable enseñanza. Una pregunta, cuando usted habla de que toque ese punto del recuadro verde, eh, si no lo supera o si lo superara simplemente con una simple mecha ya es significado que va a seguir bajando. No, no. Y eso, qué bueno que lo comentas, porque eso es casualmente lo que vimos en el NZDCAT. Vimos en el NZDCAT que hizo un rompimiento que dejó una mechita y el rompimiento fue por 10 pips. 10 pips en temporalidad de una semana es despreciable. O sea, pero a nivel técnico, ustedes ven que el nivel técnico, les digo, es porque estos son modelos matemáticos. O sea, ustedes saben, el modelo matemático, 1 no es lo mismo que 1.1, ¿verdad? Él lo superó por un pelitín. Entonces, el modelo matemático te dice, ¡pum!, ya se rompió. O sea, ya lo superó. Entonces, listo, dice. Ya desaparecieron los colores, desapareció la letra, pero eso no significa que el mercado no vaya a reaccionar. O sea, que no haya sido eso una C profunda, en otras palabras, sino que, y tal como ustedes lo podrán ver en los videos de la academia, lo explica el chief. Cuando él te dice, si el mercado llega y rompe un poco esa estructura por muy pocos pips, o sea, cuando digo pocos pips es la relación entre el tamaño del movimiento y lo que rompió a nivel porcentual. Entonces decimos, ok, mira, él dice, si vas a colocar un stop loss detrás de la A, debes colocarlo con una cantidad de pips que permita que en algún momento que el mercado haga un movimiento abrupto, un mechazo, no te toque el stop loss porque el mercado se va a regresar. Y eso fue lo que vimos en el NZDCAT. En el CAT-CHEF no vimos todavía rompimiento de la estructura alcista. Vemos que está dentro de los márgenes que hemos venido viendo, pero es que también vemos que el CAT-CHEF como que viene más despacito, ¿verdad? Este viene como la canción, se viene moviendo con pocos pips y va ahí suavecito, suavecito, pero aquí se ha mantenido todavía sin rompimiento de la estructura. Está dentro de lo que hemos proyectado, está dentro de lo que hemos venido conversando, lo que hemos venido hablando, lo que hemos venido revisando. Él se mantiene ahí y se mantiene ahí a la baja. Aquí lo estamos viendo. Todavía aquí en una semana, pues no, obviamente no vamos a ver una formación al alza. Ahora vamos a ir a revisar ya en temporalidades menores para ir viendo el detalle. Recuerden, empezamos en una temporalidad alta para ver la visión en macro y luego vamos haciendo un zoom para ir acercándonos, acercando, hasta ir a ese nivel de detalle. Tal como ustedes ven mis manos aquí, las ven en la distancia y en la medida en que yo voy acercándome a la cámara vamos viendo más detalles, hasta que pueden ver mis huellas digitales. Lo mismo hacemos con el mercado. Nos vamos a ir viendo por capas, más detalles, más detalles, más detalles, hasta que nosotros podamos ir viendo ya en corto, y cuando digo en corto es que bajamos a temporalidad de 15 minutos, podría ser 10, podría ser 5, sí, perfecto, podría ser un minuto inclusive, pero eh, para mí han sido mejor las comprobaciones que nosotros tenemos ya en temporalidades de 15 minutos. Y voy a nuevamente a poner aquí nada más a arreglar este gráfico, porque como les digo, yo creo que hubo una actualización del Smart Trader porque veo que algunos iconos me cambiaron. Entonces, me voy a ir a una hora, para que vayamos de un solo a una hora. En una hora, vean, vemos que se mantiene la estructura bajista. O sea, vemos todos estos fibos anidados, 1, 2, 3, 4, 5 fibos anidados. ¿Cuándo es que yo veo una ruptura de esta estructura? Digamos en una hora. Y ojo, por aquí, creo que vamos a ver, por aquí, ven, ya se dieron un par más.
de FIBOs cada vez más pequeños. Eso significa, cuando vemos esos movimientos horizontales, zonas de retesteo, el mercado se ha quedado sin fuerza para seguir a la baja. Entonces vemos que ahí se queda como que se quedó como una onda suavecito ahí moviéndose, porque el mercado en este momento se ha quedado sin fuerza. Marisol, ayúdame con un print screen, porfa. Con un print screen, ¿recuerdas? Porfa. Gracias. Entonces, decíamos, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros ya aquí estamos viendo y vimos dos cosas importantes. Mira, y vamos a verlo, hacer un zoom en esta pequeña parte. Vemos que aquí este último FIBO, miren, para ser más específico, este chiquito, ¿verdad? Que está aquí, bueno, este tuvo, miren, impulso retroceso y fue a su extensión que fue en este punto, listo. Pero este que sigue es el que vamos a ponerle ojo. Vean, miren, tuvo su impulso, hizo un primer retroceso aquí, superó otra vez la B, pero hizo un retroceso profundo. Y miren este retroceso profundo aquí, superó la A por un mechazo. Y ahí, para responder lo que decía nuevamente, miren qué es lo que hizo después. Se vino a la extensión. Entonces, al venirse a la extensión, vimos que está cumpliendo y también le está yéndose en su viaje a la extensión, pero ya vi ahí un pequeño rompimiento en este FIBO bajista. O sea, que eso fue ya un retroceso un poco más profundo. Entonces, veámoslo en 15 minutos, porque en 15 minutos tendríamos probablemente un poco más de detalle al respecto. Entonces, cuando nosotros ya lo vemos al CAT-CHEF en 15 minutos, entonces aquí nosotros ya habíamos dejado en estos FIBOs bajistas y vamos a buscar más FIBOs bajistas acá, nada más en 15 minutos para ver el nivel de detalle. Veamos, cuando nosotros vemos aquí, tenemos los siguientes FIBOs, creo que hay un micrófono por ahí abierto, vemos el siguiente FIBO que hizo su impulso, su retroceso, pero en este retroceso, miren, llegó completo, que es lo que vimos en una hora. Aquí vemos ya más detalle. Llegó completito, lo rompió, pero continuó con su viaje a la extensión, que sería este último FIBO. Vean, este último FIBO. Su impulso, su retroceso profundo, y aquí en el retroceso profundo, miren, llegó y superó por un pelín, pero ahora vino en su viaje a la extensión. ¿Cuándo yo vería aquí ya un buen indicio de que está ya dando un giro o un retroceso o cambiando la tendencia en temporalidades bajas? Porque son subtendencias al final. Cuando veamos este rompimiento. Vamos a ponerlo por acá, que fue lo que ya habíamos dejado marcado desde ayer, donde decíamos, y eso ya me da una comprobación en 15 minutos cuando vemos que rompe este FIBO bajista, porque aquí hay dos FIBOs bajistas. ¿A cuánto estaría de llegar a ese rompimiento? O sea, que haga un retroceso o una subida. Espérenme. Ahora sí, ahí. Como a unos 62 pips que empiece a subir. Sin embargo, este pequeño rompimiento que hizo acá, le voy a decir pequeño rompimiento, ¿verdad? Porque como ven, rompió, pero siguió luego y bajó buscando su viaje a la extensión. Yo hubiera esperado que luego de los anuncios de la madrugada, pues al franco suizo no le fuera tan bien. O sea, porque si el franco suizo le va mal, significa que el precio acá con el NZD, con el CAT-CHEF, perdón, empezaría a subir. Porque en este par, el CHEF, que es el franco suizo, es la moneda cotizada. En otras palabras, el franco suizo es el que está pagando por el canadiense. Y en este momento el precio está en 0.68237. O sea, lo que esperamos, no es que seamos mala gente, ¿verdad? Es que no le vaya bien al franco suizo para que el precio empiece a subir. En otras palabras, se paguen más francos suizos por canadienses. O que le vaya muy bien al canadiense también para que el canadiense se fortalezca. Al fortalecerse el canadiense, pues hay que pagar más francos suizos. Y adicionalmente, diremos, bueno, ¿cómo se puede fortalecer también el canadiense? Recordemos su íntima relación con el dólar norteamericano por el petróleo. Están dadas todas las condiciones. Sí,
técnicamente hablando, se están dando todas las condiciones para que ya deberíamos estar empezando a ver una reversión. Que no va a ser tan rápido como nosotros deseáramos, aunque el mercado nos sorprende de pronto. De pronto sale una noticia y vemos que empiezan los movimientos abruptos del mercado. Sin embargo, yo me prepararía para tener paciencia y pasar probablemente algunos días más en estos pares, esperando que ya esa reversión venga poco a poco, generando el movimiento que me lleve a obtener mi punto de beneficio de ganancia. Eso es lo que tenemos con estos dos pares. Creo que no hay algo, digamos que trascendental que hayamos visto en el mercado en estos días. Así que por ahí tenemos a eso, a ese par de los dos pares que creo que todo el mundo quería escuchar el primero. Ahora veamos si gustan otro par, porque todavía tenemos unos minutos. Entonces, exactamente por ahí miré ya el euro. El euro dólar, que es el clásico, ¿verdad? De el mercado, porque este euro dólar es tan bonito, genera buen movimiento de mercado, es muy interesante. Y cuando nosotros lo vemos a nuestro amigo el euro dólar, solo para que nos pongamos en contexto rápidamente y todos estemos alineados, veamos, miren, ¿de dónde viene el euro dólar? ¿De qué movimiento viene? Miren, está en su punto más bajo, su punto más alto. Aquí estamos, o sea, sus mínimos y sus máximos históricos. Nuestro registro en la plataforma es del año 23, no 23, perdón. Vean, con solo ver esto, ustedes ven cómo el precio ha venido a la baja. ¿Desde cuándo? Estamos hablando desde el 2008. Y si tratáramos una línea de tendencia, y lo voy a hacer con la línea inteligente acá, que es mucho más rápido, todos lo pueden hacer. Miren, ahí está nuestra línea de tendencia. Pero ya nos vamos a enfocar ahora en los últimos años. Vámonos a los últimos 5 años, donde nosotros vemos su tendencia bajita y las formaciones a la baja que hay. Y ahí ya hacemos nuestras respectivas formaciones de los FIBO. ¿Recuerdan cuando veníamos este FIBO que lo tenemos aquí armado y está corriendo desde hace muchas semanas? Vimos como por este lado, miren, esto vaya al retroceso, marcamos la zona como siempre lo hacemos donde pensamos el mercado va a reaccionar. Llegó ya a la zona de reacción y dijimos, va a superarla, sí. ¿Por qué ponemos esta zona como reacción? Porque es la zona donde el mercado toma decisión. Esa es la C profunda. Lo pongo como una zona porque a veces no me quiero perder el trade. Entonces ya para mí esa es una zona donde yo ya decido si entro en ventas o no, midiendo obviamente mi relación riesgo-beneficio, mi respectivo stop loss y mi take profit. Pero ya sé en macro dónde está el movimiento, cómo se está dando. Entonces, cuando ya vemos eso, ya sabemos que está en retroceso de un FIBO bajista, porque ya vimos la tendencia mayor del par es una tendencia bajista. Dicho eso, nosotros ya lo venimos luego a revisar en un día. En un día, no sé qué le pasó a esta vaina, pero no sé por dónde anda un día. Les cuento. Por acá, ya lo encontramos. Oigan, esto ha sido loco hoy en la mañana. Le dio un refrescamiento a todo y como les digo, seguro hubo alguna actualización. Porque, por ejemplo, miren el iconito de la nube que aparece en la parte superior derecha, en la esquina superior derecha. Ustedes saben que este es el autosave, ¿verdad? El autosave es porque todo lo que yo estoy haciendo automáticamente está siendo guardado en la nube, de tal forma que yo me puedo ir a cualquier otra computadora y solo me logoneo o me registro en la plataforma, entro con mi usuario y mi clave e inmediatamente yo voy a ver lo mismo que yo tengo aquí. Eso es algo maravilloso de todas nuestras plataformas que están en la nube. Entonces, todo lo que yo haga, aquí está el botoncito que está con un autosave, lo está guardando, lo está guardando. Por eso es que ustedes ven que yo tengo ya todo cargado ahí y me puedo sentar en cualquier otra máquina. Bien, entonces decíamos, en el euro dólar, vemos en un día, en diario, recuerdan que definimos una zona, pero dijimos, esto puede subir más. Para diario todavía vemos la subida hasta dónde puede llegar. ¿Qué significa? Que en diario, que esto podría también subir todavía unos, a ver, unos ciento y algo de pips.
unos 100 y algo de pips, todavía podría subir. O sea, no me asustaría que de pronto suba un poco más. Pero eso no significa que se va a ir lineal. Si ustedes se fijan, ha venido haciendo impulsos, retrocesos, pero cuando lo vemos en diario, pues no es tan fácil percibirlo. Vamos a irnos directamente a una hora, porque en una hora es donde ya vamos a ver más detalle de ese movimiento que estamos viendo al alza. ¿Y por qué quiero que lo veamos acá? Para que ustedes vean el tamaño del retroceso que luego hará el mercado. Vean, se ha mantenido al alza, pero estos fibos todavía están activos. Todavía no ha llegado a su extensión. Lo viene construyendo al alza, pero esperamos también ese respectivo retroceso que nos puede llevar inclusive a la paridad o más abajo. Yo esperaría todavía que nos lleve probablemente un poco más abajo de la paridad, nuevamente. Entonces, es un poco lo que tenemos y lo que vamos midiendo. Si ustedes ven, todavía no vemos ninguna estructura a la baja, vemos que está haciendo, sigue con sus impulsos al alza, buscando esa zona profunda de retroceso, pero sigue todavía, se mantiene en temporalidades menores al alza. Es una subtemporalidad de la temporalidad mayor que es bajista. Entonces, veamos aquí y vemos sus respectivos impulsos. Desde cualquiera de estos fibos puede marcar. Aquí hizo lo que hacen regularmente los fibos, un primer retroceso, superó la B aquí. Yo esperaría que todavía supere un poco más la B antes de caer a la zona profunda. 15 minutos nos va, para los que les gusta operar, para mí me gusta, de hecho, por aquí teníamos unas operaciones que cerraron ya en la madrugada. Vemos que tenemos sus respectivos impulsos, unos pequeños retrocesos, se ha quedado un movimiento horizontal. Antes de que baje un poco más, yo esperaría todavía que suba antes de venir a un retroceso más profundo. Cuando lo vemos aquí, con este movimientos horizontales, vemos aquí superó la B, pero muy tímidamente, y ya se vino a la baja. Operar a la baja con una buena estrategia sería prudencial. Yo ya tuve ahí unos pits durante la madrugada. Esto está moviéndose muy, pero muy bien. María, buenos días. ¿Tienes la mano levantada? Buenos días, Osman. Mira, para salir de dudas, ahora mismo ni yo pienso que el NZDK y el CATSIF no están para entrar, ¿verdad? No, no, Por cómo están. no están para entrar, no. Por eso es que siempre hablamos de las comprobaciones. O sea, nosotros, yo en lo personal, yo les digo, tengo una buena comprobación cuando yo veo rompimiento de la estructura. Si es una estructura bajista y digo, ok, ya está girando, ya está retrocediendo, ya está dando vuelta. Cuando yo veo ya rompimiento de la estructura y por eso me voy a 15 minutos, lo puedo ir más bajo, sí, a 10 minutos, 5 minutos, como les decía, pero me parece muy prudente 15 minutos, esperar un rompimiento en 15 minutos y luego busco un rompimiento en una hora. Entonces yo digo, ok, ya veo señales de que el mercado está revirtiendo. Y como veo en macro que el movimiento va a ser grande, entonces ahí yo con paciencia busco un buen punto para entrar, ya sea en ventas en el caso del NZDK o en compras en caso del CAT-CHEF. De igual forma como en el euro dólar, estaría buscando un buen punto una vez que yo ya vea una comprobación. Y en 15 minutos, ¿dónde estaría mi comprobación? Vean, lo que siempre marcamos. Aquí abajo estaría mi comprobación, aquí, en esta zona. Porque aquí es donde yo veo que rompería este FIBO alcista y que aquí rompería este otro, que están muy cercanos los dos, la verdad. Entonces aquí es donde yo veo. Si veo este rompimiento, ok, ahí me da un buen indicio. ¿A cuánto estoy de eso? Espéreme que esta vaina hoy me está haciendo cosas extrañas. Como a 115 pips estoy de ese rompimiento. Entonces, ahí es una cuestión de paciencia para ver esos rompimientos, como te decía, que puede ser luego en 10 minutos o en 5 minutos, sí. Como les decía, yo manejo una relación simétrica porque opero en una hora y al operar en una hora, entonces veo
4 veces la temporalidad hacia abajo, que es 15 minutos, y veo 4 veces la temporalidad hacia arriba, que es 4 horas. Esas son, digamos que, la zona en temporalidades, pero que obviamente estoy revisando el diario, o sea, los movimientos diarios y semanal, porque así soy consciente de qué tamaño de movimiento puedo yo enfrentar en eso. Pilar, buenos días, tienes la mano levantada. Pilar, no estás en mute, pero no te escuchamos. Gráfica de NZ en 1 hora, en 4 horas y en 1 hora en la madrugada pude observar que tenía un FIBO alcista, pero que al hacer la C rompió el FIBO alcista y bajó. Ahorita él está haciendo un retroceso. Entonces, la pregunta es, como no te pude escuchar al inicio, ¿eso para mí no sería la comprobación de que ya está regresando? Mira, todo eso lo vimos con todo el detalle en 1 hora y lo vimos en 15 minutos. Ahorita de memoria no te lo podría afirmar, pero cuando nosotros ya tenemos una comprobación de una ruptura, creo que esa fue una ruptura muy tímida, sí, que fue una ruptura que muy pequeña, no lo recuerdo ahorita en este momento, ahí lo revisamos nosotros con todo el detalle. Lo revisamos en 1 hora y en 15 minutos para ver el tamaño de la ruptura y ver si ya podríamos considerar eso una reversión. Ahora, lo que nosotros consideremos ya como una reversión siempre está sujeto a que haga un retroceso, lo cual no debe asustarnos, porque debemos de ser conscientes que el mercado siempre se va a estar moviendo en esos impulsos, y veámoslo aquí, impulso, retroceso para un siguiente impulso. En este punto de abajo, aquí, donde él busca la C, es donde nosotros nos concentramos en ver si el mercado continúa bajando más, aquí se me da la ruptura porque superó la A. Baja y rompe este otro FIBO. Entonces aquí es donde nosotros decimos, me rompió la estructura alcista. Y entonces vemos ya ese indicio de que el mercado empieza a reaccionar a la baja. Por eso es que en el caso del NZDK, que él está ahí arriba y viene bajando, vamos a empezar a ver que va a empezar a romper toda la estructura alcista que formó. Ahí es donde nosotros tenemos esa comprobación. A veces los rompimientos sí son muy tímidos en el sentido de que es un rompimiento, como lo vimos también en el NZDK en una semana, que llegó y rompió en una semana, temporalidad de una semana, rompió el FIBO por 1 pips, por 10 pips, perdón. 10 pips es despreciable, ¿eh? Sin embargo, sí es una ruptura, pero vemos que reaccionó muy bien y está empezando a la baja. Cristian, y con eso cerramos, son las 7 de la mañana y nos vamos al Mixler, muchacho. Hola, Osman, buen día. Una consulta, los fundamentales que salen dentro de un rato, ¿cómo van a impactar al euro dólar? Eso depende de los resultados, ¿verdad? Pero si salen positivos para el dólar norteamericano, ojo, mucho con esto, ya mucho de lo que va a salir ya lo ha venido descontando el mercado. Descontando es que ya lo vino asumiendo, ya dijeron, ok, va a salir en este porcentaje, estimamos 90%, todo el mundo dice, sí, va a salir. Entonces, pero bueno, sale positivo para el dólar norteamericano. ¿Qué significa? Que se pagan menos dólares. Y aquí nuevamente, muchachos, mucha atención. En el par de divisa, ustedes lo que deben de revisar siempre es quién es la moneda base, que es la que está a la izquierda, y quién es la moneda cotizada. La moneda cotizada es la que está a la derecha. En otras palabras, ¿cuántos dólares norteamericanos se están pagando por 1 euro? Si el dólar se fortalece, se consolida, es apreciado, significa que veríamos que el precio, y déjenme poner por aquí una flechita, veríamos que el precio empieza a bajar. Empieza a bajar. Pero por el contrario, si el dólar norteamericano le va mal, o sea, los anuncios son en contra del dólar, lo que vemos es que el precio empieza a subir. ¿Por qué? Porque se están pagando más dólares por 1 euro, porque el dólar es
depreciado, pierde fuerza, entonces el precio empieza a subir. Ahora, mucho ojo con esto. A veces vemos y solo revisamos una divisa, pero vemos anuncios de dos divisas. Entonces, ¿qué es lo más complicado a veces? Que veo que se dan anuncios del euro y se dan anuncios del dólar. Entonces, vemos que el euro se fortalece, pero también se fortalece el dólar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que empieza una tensión y lo que vemos es que el mercado se queda como en una zona de retesteo. Entonces se quedó un movimiento horizontal, ahí vemos el mercado que se quedó ahí. Pero de pronto cuando vemos que salió algo bueno para el euro y malo para el dólar, entonces ahí es donde vemos que el precio sube, porque el euro se fortalece, el dólar se debilita. Entonces, y en este par, como el dólar es la moneda cotizada, o sea, la que está pagando por el euro, entonces ahí vemos que el precio sube. Pero si vemos que el euro se debilita por la razón que sea y vemos que el dólar norteamericano se fortalece, ¿qué es lo que va a pasar? Que se van a pagar menos dólares norteamericanos por un euro. Esto con la práctica, con el tiempo, yo les digo, van a irlo entendiendo poco a poco. Pero básicamente eso es lo que podríamos esperar. Y eso depende mucho de esos resultados. Ojo, cuando hay anuncios del dólar, del euro, también el resto de las divisas son impactadas, porque dentro de las divisas de mayor tensión, mayor fuerza, nosotros tenemos al dólar norteamericano como el papá de los tomates, y cuando el dólar norteamericano se mueve, se desplaza hacia un lado u otro, también vemos otros pares que no tienen, digamos, dentro del par de divisa al dólar, pero vemos que son afectados. Por el dólar, movimiento del dólar va a afectar el canadiense, va a afectar el CAD-CHEF, va a afectar el NZD-CAD. ¿Pero por qué? Porque el canadiense tiene una íntima relación con el dólar norteamericano por el petróleo. Que dicho sea de paso, se espera que suba el precio del petróleo también. Entonces, ahí hay varias cosas que poco a poco tenemos que ir nosotros aprendiendo e ir identificando para que en nuestros análisis lo vayamos tomando en cuenta. Y bueno, muchachos, yo sé que hay dos manos levantadas, pero ya son las 7:04, ya me estoy pasando en el Mixler, así que lamentablemente no podré darles la mano hoy. Y creo que por ahí también Marisol tenía la mano levantada, no te di la mano, Marisol. No sé si quieres comentar algo antes de que nos vayamos al Mixler. Ok, dice solo un poquito, y es que para los que nos gusta mirar ese análisis de los fundamentales, hay que tener en cuenta hoy que va a salir sobre las tasas, sobre el volumen de subsidios de desempleo que va a haber en Estados Unidos. Entonces hay que tener presente que cuando salga de pronto una cifra más alta, la interpretación no quiere decir que entonces salió más alta, es positiva y pues va a ser buena para la divisa. No, hay algunos indicadores que como si suben bastante los subsidios de desempleo, no es tan bueno para la divisa. Entonces, ¿qué hago yo? Y les recomiendo, y creo que esto es algo para que lo revisen de pronto, aparte de la página que trabajamos, que es Forex Factory, yo reviso mucho Investing, porque cuando tú le das clic al indicador, él te abre una pantalla nueva donde te muestra y te describe el indicador y te dice si el resultado del indicador es positivo, puede ser bueno o malo para la divisa. Entonces, eso te va a permitir también ir conociendo un poco, interpretando los indicadores para que cuando vengan estas noticias ya tú dices, ok, hoy vamos a ver tal. Entonces, eso también te permite dentro de tu proceso de aprendizaje la interpretación para no saber de que siempre va a ser positivo, entonces sí, o va a ser negativo, sino que conozcas un poco más el indicador y sepas de qué es. Entonces, por ejemplo, yo empecé a hacerlo así, por eso es que la interpretación ahora me es más sencilla trabajar. Entonces, esa era esa invitación también, para que la gente lo pueda hacer y también comprenda un poco más sobre eso. Total, Marisol. Y esto es parte del proceso de ir aprendiendo. E incluso, y ahorita Marisol nos tocó un tema súper importante, ese manejo de el subsidio de desempleo, la tasa de desempleo, y está en íntima relación con la nómina agrícola. Y al principio, con las primeras veces que uno escucha o lee sobre eso, dice, pucha, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo les invito siempre que en esa página que utilizamos, que es muy sencilla, por eso es que me gusta mucho, que es Forex Factory, ustedes le pueden dar clic a cada indicador y ahí les va a hablar sobre de qué se trata el indicador e inclusive cómo salió en las ocasiones anteriores. ¿Cuál fue el resultado? La nómina agrícola tiene mucha relación con el subsidio de desempleo.
Entonces, hay mucho aprendizaje ahí, hay mucho que recorrer, mucho que aprender. Todos los días estamos aprendiendo, muchachos. Y bueno, les agradezco por el tiempo siempre que disponen, porque yo sé que ustedes, los que están por acá, es los que quieren aprender a hacer sus propios análisis. Muchachos, les deseo que pasen un feliz día. Recuerden, cuídense ustedes y cuiden a sus familias. Un abrazo, muchachos. Chao.